Comunicaciones satelitales informan de que hay países que triunfan con respecto a las tropas enemigas extraterrestres en aviones no tripulados, aviones ómnibus aparecidos e inclusive coches, autos. Y quiero enfatizar de que tienen todo mi apoyo para poder continuar esos procesos de transformación, para poder tener una ciudad, un país, un continente donde estén y donde me están escuchando, con propósitos de mejorar la naturaleza y tener sistemas totalmente verdaderos y legítimos. Voy a hablar en esta tarde acerca de un artículo muy interesante expuesto en un libro de estudio para los requisitos de eh, la obtención de grado de perito mercantil y de contabilidad. Los sistemas de contabilidad deben organizarse de una manera que puedan servir para satisfacer los requerimientos de la información industrial, y a partir de la información que tienen las industrias es que es posible operar. Sin comunicaciones es casi imposible poder desarrollar las diferentes industrias. ¿Cuáles son los principales tipos de empresas y de industrias que podrían llegar a operar legítimamente en cambios y reformas que hay en el contexto del derecho industrial? Hay empresas industriales que se llaman empresas de ensamble, que son empresas industriales de proceso continuo. Es allí donde en áreas como Latinoamérica y muy probable en Norteamérica es donde se están viviendo profundas crisis al respecto, donde llega este mensaje y ojalá pueda servir. Los ensambles, las partes, las industrias que parecerían ser legítimas por la modernización en puntos de venta, no son productos naturales, sino que son productos tóxicos, y esos ensambles se transforman en supuestos procesos continuos de fabricación. Es de aquí que al no ser productos naturales, al no ser productos legítimos que hacen bien para el ser humano, es que uno debe replantearse la situación de cómo poder dar una continuidad legítima a esos supuestos ensambles, sin contar en empresas que no son empresas como el parque industrial, aquí donde estoy hablando en esta localidad, donde ya las Fuerzas Armadas de este país han declarado ilegítimo ese lugar en base a desarmaderos de aviones, de autos y otros puntos que hay en estas latitudes donde la industria del ensamble ilegítimo se ha transformado en un negocio totalmente ilegal, pero culturalmente legal, donde están luchando diariamente para parar esos falsos recursos y poder refundir, como decía alguna vez el presidente de esta república donde estoy, Néstor Kirchner, donde enfatizaba que había que hacer una transformación profunda y una refundación de todo Buenos Aires, y no entendía en mi mente ministerial teológica a qué se estaba refiriendo, y se estaba refiriendo muy, pero muy probablemente a lo que estoy exponiendo en esta hora. Hay muchas industrias que se encuentran combinadas en dos tipos. Una parte en sus operaciones, que se realiza por el procedimiento de tipo ensamble, y otra por el proceso continuo. La industria de ensamble es la que el producto terminado consta de cierto número de piezas que se juntan o se ensamblan según ciertas combinaciones para formar el producto final. El civil, el ciudadano, el natural, el ser viviente, el hombre planeta, espera que el producto final no le cause ningún daño. No obstante, nos encontramos bombardeados por elementos tóxicos que tienen el nombre de ensambles, pero no se puede verificar el origen genuino, y el producto final termina siendo médicamente tóxico.
Suceden estos procesos que ciertas piezas combinadas forman también un subensamble, se guardan en depósitos y en almacenes para ser utilizados con otros ensambles y así forman el producto final y se puede lograr diferentes productos según se pueden ver en todos los comercios. Parecería que no encontramos nada ilegítimo, parecería que no encontramos nada ilegal, parecería que encontramos solamente buenas intenciones comerciales, pero lamentablemente no es así. Se necesita refundar toda la industria, toda la empresa, no solamente en estas latitudes, sino en otros lugares del mundo que ya lo están empezando a hacer, y es por eso que me animo a decir estas palabras. Por ejemplo, las fábricas de maquinarias especiales son industrias de tipos de ensamble que necesitan de partes genuinas para poder formar un producto final. Quiere decir que el proceso no debe detenerse. Pero, desde aquí, hay señales ya establecidas donde distorsionan la continuidad del ritmo industrial y eso hace que se cree una necesidad constante, no solamente de continuar trabajando y vendiendo, sino de seguir innovando. Y es allí donde cada empresario debe ser cauto, inteligente, para empezar a escoger, elegir las mejores partes que no tienen que ver con un origen satánico, sino con un origen natural, genuino, con un origen que puede ser sustentado por el recurso de la tierra como genuino. En los procesos históricos, por así decirlo, se fabrican diferentes partes en cantidades diversas, que después se guardan en el almacén. En esos casos, posteriormente se hallan un costo total en el producto final y eso es lo que va a medir el costo del ensamble para poder seguir una continuidad genuina. Todo financiero se ve y por supuesto los administradores de empresa entre la espada y la pared. El costo, la demanda es algo que es normal y diario cada día en cada uno de los que fabrican. No obstante, he recibido información que hay algunos en el país donde estoy de que van menguando el ritmo de fabricación con propósitos de poder fabricar y proveer a los comercios en base a la cantidad de humanos que continuarían viviendo en el país. Se torna ya ilícito hacer ritmo industrial del derecho comercial, siendo que los individuos no pertenecen al planeta Tierra, que son personificados. ¿Cómo se hace para continuar el proceso continuo? Vamos a ser inteligentes y vamos a buscar los recursos naturales, de origen natural, y vamos a dejar de lado entonces todo lo que concierne a ensambles y subensambles que no pertenecen a origen del planeta. Posteriormente se va a continuar con el producto terminado que se obtiene por operaciones sucesivas. Cada una de las operaciones es una continuación precedente y a su vez antecede a la operación que le sigue. ¿Por qué repito esto que es muy básico para contabilidad 1, o sea, en introducción a la contabilidad? Lamentablemente las señales hacen que la introducción a cada una de las carreras sea lo tergiversado, dan vuelta a la psiquis y a partir de allí siempre uno termina eligiendo lo contrario que uno elegiría. Quiere decir que en un proceso de elección de ensamble y de continuidad en el proceso industrial y de fabricación es necesario ir viendo qué precede al artículo natural para poder llevar a cabo el producto final. Y el producto final debe poseer características de no ser tóxico. De esa manera es que se puede llegar a decir que hay un proceso industrial genuino, un ensamble que es confiable y una continuidad en el proceso que puede llegar a ser de éxito natural en las fronteras y en las empresas de cada país.
Eso se puede verificar más en las industrias textiles, en las industrias de productos alimenticios, donde es mucho más fácil recurrir al origen natural que al origen ficticio, como se ha podido ver durante todos estos años en diferentes tipos de comercio, y volver a aspectos naturales en estas dos industrias, por ejemplo, lo textil y los productos alimenticios, es mucho más fácil que volver a los productos de aire acondicionado, donde tendrían que ser de un hierro totalmente confiable y lo interior tendría que ser totalmente confiable, que son excusas que van a tener en el futuro aquellos que habrían hecho pago por juicio, pero que habían fabricado con material no muy confiable, en lo que concierne a mi caso. ¿Cuál es el tipo de industria combinado para aquellos que fueron alguna vez a McDonald's y compraron algún helado combinado y parecería como que fueron un poco forzados a no elegir el de dulce de leche ni el de crema? Las industrias de tipo combinado tienen procesos continuos para fabricar partes de un producto y ensambles de distinto tipo para fabricar productos definitivos. Debemos ser muy, pero muy astutos para poder llevar cada uno de estos procesos, los procesos combinados de donde necesito este producto para poder llevar a cabo la finalización de este producto, y sé que si no tengo la pluma no me sirve de nada tener esta chapa y esta chapa. Esos procesos específicos deben, esos procesos combinados deben estar totalmente estudiados inteligentemente por cada empresario para poder estar totalmente seguros de que cada uno de los pasos que se da son con propósitos de bienestar al consumidor. Sin lugar a dudas, las empresas que más están complicados y tienen que empezar sí o sí a tomar estos consejos en serio son la fabricación de automotores, la fabricación de muebles, la fabricación de artefactos para el hogar y la fabricación de ciertos alimentos. En lo que respecta a lo alimenticio y a los muebles, va a ser mucho más fácil ir sustituyendo en base a lo que diga los especialistas en el tiempo que un árbol tiene que tener. Generalmente el cielo pidió más de 100 años y posteriormente es que se hace una talación correspondiente al árbol para la fabricación de muebles. Todo lo que sea material tóxico no es posible seguir renovando en los hogares y en los comercios. Los avances tecnológicos y la aplicación de sistemas computarizados en las plantas industriales, que parecerían ser sistemas modernísimos, no son un absolutismo para poder decir que hay que seguir avanzando con ciertos productos, con ciertos ensambles. La automatización en los procesos continuos y la fabricación de los productos hace que la industria electrónica, principalmente en los países desarrollados, operen de una manera casi sin ningún tipo de control, y deben sí o sí empezar a volver a reevaluar cada una de las partes desde la introducción más básica de lo que se refiere a la administración. Simplemente intentando ponerme en la mente de un comercial, en la mente de, que lo soy, pero en la mente de alguien que diariamente opera en un negocio, y ponerme en la mente de alguien que opera diariamente en una industria, y cómo deben ir armonizando y ayudándose con propósitos de que el proveedor que provee al comerciante tenga el mismo sentimiento de reforma, y de esa manera la industria y el comercio puedan ir juntos en lo que concierne a refundación. La empresa comercial vende los bienes tal como los compra. Espera el billete, presenta el producto, y el producto debe ser legal, genuino y natural para poder seguir siendo un comerciante no atacado por vender tóxicos, por ejemplo.
En cambio, el industrial vende los bienes después de transformar lo que adquiere. Es una responsabilidad mucho mayor en los cuales el comerciante debe entender al industrial y el industrial debe entender al comerciante y deben ir juntos con propósitos loables. Los bienes adquiridos se denominan mercaderías para el comerciante. Los bienes adquiridos se denominan materias primas para el empresario, para el industrial. Es allí de que utilizaban los convencionales los términos. La materia prima significa el vínculo del hombre con la posibilidad de tener como mujer una prima, y eso se ha ido destruyendo, consumiendo y deshaciendo con el tiempo, en base a que la industria fueron traición, muchos, y el comerciante no sabía lo que significaba la materia prima y tampoco sabía lo tóxico que podría llegar a ser un producto. Las funciones operativas que se cumplen en sus ciclos económicos son cuatro: comprar, pagar, vender y cobrar. Es algo muy, pero muy simple de qué vive el comerciante. No obstante, en la empresa industrial, las funciones operativas que se cumplen en sus ciclos económicos son comprar, pagar, fabricar, vender y cobrar, que es algo mucho, pero mucho más complicado y más sofisticado, en lo cual el comerciante debe entender al industrial y el industrial debe vivir pensando en el comerciante y en el consumidor. Cuenta con una contabilidad que es para brindar información, la empresa comercial, y la industria cuenta con una contabilidad que es de costos para brindar información, y esos costos específicos hacen a la validez del billete. Quiere decir que la economía se va a mantener de una manera equilibrada si el industrial está priorizando lo natural y cuando va a comprar revisa el costo a través del billete, y de esa manera es que elige los ensambles y subsecuentemente realiza un producto final en el cual es confiable para el comerciante. Ojalá que podamos seguir haciendo reformas todos aquellos que amamos las empresas y que de alguna manera podamos seguir avanzando en todo lo que respecta a las reformas de refundación de materias primas genuinas, y de esa manera seguir teniendo sistema no solamente en los continentes que ya van desarrollados en este aspecto, sino también aquí en América.